La Guerra Fría, conflicto ideológico entre Estados Unidos y la URSS. La Guerra Fría fue un conflicto global de índole ideológica, política, económica y militar que enfrentó a dos superpotencias emergentes tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este enfrentamiento, que se extendió aproximadamente entre 1947 y 1991, no se manifestó a través de un conflicto militar directo entre las dos potencias, sino mediante una serie de guerras subsidiarias, crisis diplomáticas y tensiones políticas en diversas partes del mundo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido entre dos sistemas políticos y económicos antagónicos. Estados Unidos representaba el capitalismo y la democracia liberal, mientras que la URSS defendía el comunismo y un sistema de partido único. Ambas potencias emergieron del conflicto con una gran influencia política, militar y económica, y buscaron expandir sus respectivos modelos de gobierno e ideologías a nivel global. El origen de la Guerra Fría se remonta a la creciente desconfianza entre estas dos potencias tras la Conferencia de Yalta, 1945, y la Conferencia de Potsdam, 1945, donde las diferencias sobre el destino de Europa se hicieron evidentes. La URSS, bajo el liderazgo de Iósif Stalin, deseaba consolidar su influencia en Europa del Este, mientras que Estados Unidos, liderado por Harry S. Truman, defendía la autodeterminación de las naciones y la expansión de los mercados capitalistas. En 1947, Estados Unidos introdujo la doctrina Truman, una política diseñada para contener el avance del comunismo mediante el apoyo económico y militar a países amenazados por la influencia soviética. Grecia y Turquía fueron los primeros países beneficiados con esta ayuda, con el objetivo de evitar su alineación con el bloque comunista. Ese mismo año, Estados Unidos lanzó el Plan Marshall, un ambicioso programa de ayuda económica destinado a la reconstrucción de Europa Occidental. Aunque la URSS y los países del bloque oriental fueron invitados a participar, la oferta fue rechazada, lo que consolidó la división de Europa en dos esferas de influencia opuestas, el bloque capitalista y el comunista. Uno de los primeros episodios críticos de la Guerra Fría fue el bloqueo de Berlín, 1948-1949, cuando la URSS interrumpió el acceso terrestre a Berlín Occidental, que estaba bajo control de las potencias aliadas. En respuesta, Estados Unidos organizó un puente aéreo para abastecer a la ciudad, lo que finalmente obligó a la URSS a levantar el bloqueo. En 1949, Estados Unidos y sus aliados crearon la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, una alianza militar destinada a protegerse de posibles agresiones soviéticas. En 1955, la URSS respondió creando el Pacto de Varsovia, una alianza militar con los países del bloque oriental. La Guerra Fría también fue una carrera armamentista que inició con el desarrollo de armas nucleares. Estados Unidos fue el primer país en desarrollar la bomba atómica en 1945, seguido por la URSS en 1949. Desde entonces, ambas potencias invirtieron en desarrollar armas aún más poderosas, como el misil balístico intercontinental y la bomba de hidrógeno. Este desarrollo armamentístico llevó a la doctrina de la destrucción mutua asegurada, según la cual un conflicto nuclear directo resultaría en la destrucción total de ambas potencias, lo que evitó un enfrentamiento militar directo. Sin embargo, la amenaza de un conflicto nuclear marcó gran parte de la Guerra Fría, generando miedo e incertidumbre a nivel global. El espionaje fue uno de los pilares fundamentales de la Guerra Fría, y las operaciones encubiertas tuvieron un impacto crucial en el curso del conflicto. Tanto Estados Unidos como la URSS establecieron redes de espionaje masivas con el objetivo de obtener información secreta sobre las capacidades militares y tecnológicas de su rival, así como influir en la política interna de los países. La CIA, Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, y la KGB, Comité para la Seguridad del Estado de la URSS, fueron las principales agencias de espionaje. A través de estas organizaciones, ambos países llevaron a cabo actividades de contraespionaje, sabotaje y desinformación.
El conflicto no se limitó a Europa. La Guerra Fría se manifestó en guerras subsidiarias y conflictos en el Tercer Mundo. La Guerra de Corea, 1950 a 1953, fue uno de los primeros enfrentamientos armados, donde Estados Unidos, bajo el paraguas de la ONU, apoyó a Corea del Sur contra el régimen comunista del norte, respaldado por la URSS y China. La guerra terminó en un punto muerto, consolidando la división de Corea que persiste hasta hoy. Otros conflictos incluyen la Guerra de Vietnam, 1950 a 1975, donde Estados Unidos intervino para evitar que el comunismo se extendiera en el sudeste asiático, y la Revolución Cubana, 1959, que acercó a Cuba al bloque soviético, generando una gran tensión en América Latina. La crisis de los misiles en Cuba, 1962, fue uno de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría. La URSS instaló misiles nucleares en Cuba, lo que puso a Estados Unidos en alerta máxima. Tras negociaciones tensas entre John F. Kennedy y Nikita Khrushchev, se llegó a un acuerdo para desmantelar los misiles en Cuba a cambio de que Estados Unidos retirara sus misiles de Turquía y se comprometiera a no invadir Cuba. Esta crisis dejó claro que el mundo estaba al borde de una catástrofe nuclear. Durante las décadas de 1970 y 1980, la distensión, una política de reducción de tensiones, marcó las relaciones entre Estados Unidos y la URSS. Se firmaron importantes acuerdos de control de armas, como los tratados SALT, Strategic Arms Limitation Talks. Sin embargo, la tensión resurgió con la intervención soviética en Afganistán, 1979, y la carrera armamentista impulsada por Ronald Reagan. El fin de la Guerra Fría comenzó con las reformas introducidas por Mikhail Gorbachev en la URSS en los años 80, bajo las políticas de Glasnost y Perestroika. Esto llevó al debilitamiento del bloque soviético y culminó con la caída del Muro de Berlín en 1989, el símbolo más visible de la división ideológica entre este y oeste. La Guerra Fría fue también un conflicto cultural. Estados Unidos y la URSS utilizaron el cine, la literatura, la música y el deporte para promover sus ideales, mientras que Hollywood producía películas que demonizaban al comunismo, como Red Dawn o Doctor Strangelove. La URSS glorificaba los logros comunistas en el arte y la propaganda. La carrera espacial fue un campo de batalla simbólico. El lanzamiento del Sputnik en 1957 por parte de la URSS y la llegada del hombre a la Luna en 1969 por parte de Estados Unidos fueron hitos clave en la lucha por la supremacía tecnológica y cultural. La Guerra Fría también transformó las economías globales. El Plan Marshall ayudó a reconstruir Europa Occidental y a fortalecer el capitalismo en la región, mientras que la economía planificada de la URSS intentó competir con los mercados capitalistas, pero terminó colapsando debido a sus ineficiencias. La guerra también tuvo un impacto en el Tercer Mundo, donde las economías locales fueron influenciadas por las intervenciones de las superpotencias. Además de la carrera espacial, la Guerra Fría fomentó avances en áreas como la cibernética, la informática y la energía nuclear. El desarrollo de redes de comunicación más eficientes y la investigación en medicina y tecnología nuclear para usos civiles fueron legados positivos que trascendieron el conflicto. El colapso de la URSS en 1991 marcó el fin de la Guerra Fría, dando paso a un orden mundial unipolar bajo el liderazgo de Estados Unidos. Sin embargo, el legado de la Guerra Fría persiste. Las tensiones en Europa del Este, la expansión de la OTAN y los conflictos en el Tercer Mundo reflejan cómo este enfrentamiento ha dejado una huella duradera. En términos sociales y culturales, la Guerra Fría dio forma a las generaciones que vivieron bajo el miedo a la guerra nuclear y las luchas ideológicas. Aunque la amenaza de una guerra nuclear ha disminuido, el conflicto dejó profundas marcas en la política, la tecnología y la cultura mundial.